Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Yo tengo hoy quiero poder hablarte hoy sobre... A mí siempre me gustan las preguntas, ya lo saben. Así que hace un tiempo el Señor venía hablándome una palabra, pero hoy, antes de llegar, me empezó a retumbar más, como un zumbido fuerte. ¿Vieron cuando tienen algún pico de presión y en el oído hace pi? ¿Así? Bueno, para los que no saben es porque la presión está alta. Por la duda, chequen. Ahora, ¿qué pasa? Em, hoy tenía ese zumbido fuerte de parte del Señor, de poder dar esta palabra. Y, y pasó justo en un cumpleaños. Em, no sé si saben, pero a mí yo no soy de festejar cumpleaños y las fiestas, los cumpleaños, a mí como que me paraliza un poco porque no me gusta, no estoy acostumbrado. Contrario a mi compañera, le encanta, ¿viste? Y bueno, mis hijas salieron igual. Y lo celebro, me gusta eso. Pero bueno, hoy fuimos a un cumpleaños muy especial para nosotros. Que no íbamos a ir y al final, bueno, fuimos. Y gracias a Dios que fuimos porque en medio de ese cumpleañito el Señor me hizo este zumbido. Un zumbido muy fuerte. Y, y me recordaba la palabra entre medio de tanta gente que yo les voy a ser sincero, no era un cumpleaños cristiano. Y no eran gente cristiana. Por ahí alguno podía creer en Jesús, alguno obviamente podía creer en Dios, alguno creía en Dios y seguramente tenía por ahí dando una cintita roja, dando vuelta por ahí, o otras creencias, otra fe. Y nosotros fuimos, pero en medio de todo eso, yo veía que estas personas tenían diferentes pensamientos, diferentes fe, diferentes ideologías, y cada uno trataba de festejar el cumpleaños, trataba de festejar de una manera de darse alegría, ¿sí? Porque el festejo, el cumpleañito, el cumpleaños, siempre es para celebrar. Y nunca se celebra con tristeza, se celebra con alegría. Y en medio de eso yo digo, empezaba a pensar y digo, ¿cuánta gente que hay que, que está en el mundo, está afuera, fuera de estas cuatro paredes, que, que busca esa felicidad, que busca esa alegría? Y vive de cumpleaños en cumpleaños, y vive de celebración en celebración, y te vuelvo a reiterar, no está mal ir, no está mal festejar o hacer un cumpleañito, pero sí que las personas empiezan a querer llenar ese vacío, a querer llenar eso, y decir, no, es lindo ir porque siempre hay un espíritu de vida y la gente quiere ir siempre a diferentes fiestas porque le da como un espíritu de vida, como un respiro de vida. Pero es como un respiro de vida ficticio. Es casi como si fuera un equipo de un sanatorio, de un hospital, un respirador artificial. Sería un respiro de vida prácticamente inútil, porque tiene tiempo, tiene caducidad, llega solo al alma. Se alegran, son felices por un momento, y ese momento para ellos va a ser eterno, seguramente se van a acordar, pero salen de ahí y vuelven a su vida cotidiana y dejan de ser felices. Y un poquito lo que habíamos dado anteriormente, después añoran ese momento de felicidad. Y yo los veía y digo, Señor, wow, cuánta gente hay. Y el Señor volvió de vuelta como ese zumbido a lo que me venía hablando, y era el versículo, te lo paso Mati, que está en Mateo, perdón, yo solito me pierdo en Mateo 9:35, perdón, 9:37, 9:37.
Y el Señor me decía esto. Escuchaba clarito, mientras yo miraba a esa gente divertirse, felices. Y, y escuchaba que me decía, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y, y me retumbaba todo el tiempo. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y siempre leí este versículo y me gustó, a pesar de que te confronta, me gustaba porque siempre tenía, no sé por qué, pero en mi cabeza yo tenía que la mies era algo relacionado a la miel. No sé por qué, capaz porque se parece. Mies, miel. Y suena como dulce la palabra, suena linda la palabra. A la verdad, la mies es mucha. ¿Sí? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, y yo siempre voy a ser sincero, de que a veces soy muy romántico con el tema de la palabra, soy muy romántico en tema espiritual. Y me refiero a romántico cuando empiezo a verlo de una manera un poco metafórica, un poco, no sé, literaria, hermoseándola, fantaseando un poco, ¿sí? En ese sentido, lo romántico. Y yo leía esta parte toda mi vida, la mies es mucha, y yo realmente, cuando leía esas palabras, a mí me sabía dulce, me sabía como que algo lindo, la mies es mucha, toda mi vida, hasta hace pocos días. Cuando empecé a investigar, a buscar, a googlear, a preguntar, claro, resulta ser que la mies no tiene nada que ver con la miel, sino que es el término en latín para el trigo, ¿sí? ¿Lo sabían? ¿Estaban igual que yo? ¿Pensaban que era miel? Es un término en latín, ¿sí? Acuérdense que la Biblia estaba escrita en varios idiomas. Y mies no tenía nada que ver con miel, sino que era trigo. A la verdad, Jesús le decía a sus discípulos, la cosecha del trigo es mucha, es mucha. Y si bien no tiene nada que ver con el tema de lo dulzón, de la miel, que yo creía, no es tan malo. El trigo no es tan malo, obviamente. Con el trigo, ¿qué hacemos? ¿Eh? Hacemos el pan. ¿Qué otra cosa hacemos con el trigo? Bizcocho. ¿Qué más hacemos? Pizza. ¿Qué más? Harina, obviamente. Bien. Fideos. Factura. Un sinfín de variaciones, ¿sí? Que nos encanta comer, es obvio. Entonces, ¿qué pasa? No es tan malo, al final es lindo, porque con el trigo es algo bueno, es algo que es positivo, no es negativo, a eso me refiero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando me pongo a mirar, ¿sí? Dice que el trigo es mucho, coma, más los obreros son pocos. Y cuando dice obreros, ahí me viene a la memoria cuando mi papá, mi mamá me cuentan de las historias que a mí no me tocó pasar, no me tocó vivir, que en el campo se cosecha, ¿verdad? Y sé que alguno de ustedes habrá cosechado en su vida, o si no le tocó, saben de alguien. Pero que la cosecha y el campo son algo bastante arduo, es algo que no es livianito. A pesar de que el trigo, una espiga de trigo, es livianita, casi como una pluma, en cantidad, ¿qué suele pasar? En cantidad suele pesar más, es obvio. Como una pregunta que por ahí hacen la floppy, sí dice la floppy, como la pregunta que por ahí hacen que es engañosa, que dice, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plumas, sí? ¿O un kilo de plomo? Pongámosle así. Y la gente, ¿qué dice? Un kilo de plomo. Pero ¿qué pasa?
Claro. Y los dos terminan siendo 1 kilo. O sea, en la cantidad que dice el Josi, al final terminan igualándose. Siguen siendo igual de pesados. Es 1 kilo y 1 kilo. Y nosotros, o yo, romantizaba siempre con que el trigo que está allá afuera, que yo soy obrero y tengo que cosechar, bueno, tengo que salir y predicar. Ya está, hay que cosechar. Porque Jesús dice, la mies es mucha, el trigo es mucho. Yo simplemente tengo que ser el obrero de ir y cosechar, tengo que ir a predicar, ya está. No hay mucha vuelta. Pero claro, cuando me pongo a pensar esto de que una espiga de trigo es como una pluma, pero 1 kilo de pluma o 1 kilo de trigo ya pesa diferente, ¿verdad? ¿Y 2 kilos? ¿Y 10 kilos de trigo? ¿Y 50 kilos de trigo? ¿Y 100 kilos de trigo? Porque la palabra no especifica cuántos kilos hay que cosechar. La palabra no especifica cuántas, en número, cuántas almas hay que cosechar. Sino que dice que es mucha. ¿Sí? Es mucha. Y eso quiere decir que yo solo, primero, no era tan fácil como yo pensaba, porque a mayor cantidad que voy cosechando, más esfuerzo, más transpiro, más me canso, más energía consumo, ¿verdad? Entonces yo necesito un par, necesito otros. Por eso Jesús dijo, más los obreros. No dijo uno, dijo obreros. Se necesita obreros. Segundo, me pongo a mirar bien y claro, por lógica, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué es lo que me está diciendo? A medida que el trigo, la cosecha va creciendo, de este lado tengo los obreros. Y al parecer, la Biblia, Jesús, nos estaba diciendo que el crecimiento de cosecha de trigo y de obrero no son iguales. No son iguales. Jesús nos estaba diciendo, le estaba diciendo a los discípulos, miren que la cosecha empieza a crecer, es el trigo crece y crece y crece y cada vez hay más cantidad, es mucho. Y la medida que crece no es proporcional con la medida que hay de obreros. La medida que hay de obreros es menor a la de la cosecha. Y es importante saber esto, porque si no hay obreros no se puede cosechar, y si no se puede cosechar, se desperdicia. En este sentido, en almas, ¿qué pasaría? Se pierden las almas. ¿Y de qué manera se pierden si no hay obreros? Directamente la palabra dice, van al lago de fuego. Después de esta vida, se terminó el obrero para trabajar. En esta vida es donde el obrero tiene que trabajar. Y si no hay suficientes obreros, no va a haber una suficiente cosecha, aunque está lista para ser cosechada. Pero si no hay obreros, ¿dónde van a terminar? ¿Sí? Ahora, a esto, ¿me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien, amén. Voy. A esto, yo me anotaba porque a veces me olvido. Yo les decía que la espiga es livianita, pero en cantidad empieza a pesar. Y yo no me refiero a que tener 10 almas a 1000 almas pesan solo por el peso en sí, obviamente. ¿Cuánto pesaríamos entre todos acá? Mucho más que yo. Y eso que yo peso. Pero el trabajo que yo creía que era de ir a predicar nada más, no es ese el trabajo de cosecha. El trabajo de cosecha es un poquito más extenso de lo que yo pensaba. Si fuera tan fácil de salir y de predicarle a las personas,
ya el Evangelio estaría cosechando de igual manera que la cosecha. Y esa palabra no tendría ningún, ninguna importancia o relevancia en este momento. Pero la palabra siempre tiene relevancia. Así que el Señor me decía, no, aflojá, pará un poco, bajá. No es tan fácil como vos crees. No es solo salir a predicar. Y acá es donde a mí Él me confronta. Porque ahí es donde viene y me dice, la cosecha, saliendo del trigo, saliendo de la espiga, saliendo de la metáfora, porque es una metáfora. La espiga y el trigo no requiere de mucho cuidado como si fuera una persona, un bebé. Ahora, es una metáfora que Jesús utilizó. Las personas son mucho más complicadas. Y si bien están listas para ser cosechadas, o sea, están listas para recibir la palabra de vida, la nueva, la buena nueva, es importante poder cosecharla después en un trabajo arduo, en un trabajo constante. Y ese trabajo constante es, es la vida misma. ¿Sí? No sé si me sigue. Pero yo, por ejemplo, decía, bueno, le predico al Mati, el Mati se convierte, acepta a Cristo, listo, pa, vamos Mati a la iglesia que yo voy. Vengo, lo entrego y le digo, bueno, pastor, pastora, papi, mami, ahí está el Mati, Dios le bendiga, disipúlenlo, nos vemos Mati. Y me voy a predicar de vuelta. Al menos que sea misionero y salga, bueno, te puedo creer, aunque hoy hay teléfono, ¿no? Estaríamos comunicados, pero te puedo creer. O como antes, que no había teléfono y los apóstoles iban en barco, obviamente ahí difícil comunicarse. Pero hoy en día, ¿sí? Yo creía en algún momento que tenía que hacer eso. Y de repente el Señor a mí me dice, no, pará, está bien que le hayas predicado, está perfecto, pero yo llamé a que hagan discípulos. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo que les prediqué? Que les había dado. ¿Qué, ¿Qué pregunta era? No sé si alguno se acuerda. Ajá. Dos caras de una moneda, a ver. Ahí está, seguidor o discípulo. Y ahí es donde Dios me confronta y me dice, no, pará, yo no llamé a que ustedes hagan seguidores. Yo no los llamé a ustedes a trabajar para que vayan, prediquen de mí y después los dejen metidos en una iglesia, que alguien los disipule y ya está, listo. Ya está. No, yo los llamé a que hagan discípulos. Y la palabra discípulo, si bien es alguien que sigue, que te sigue, ¿sí? El discípulo está constantemente con su maestro. Ahora, a mí me encanta que nosotros tengamos un maestro, porque todos lo deberíamos tener y todos tenemos, ¿verdad? Pero hay algo que me encanta a mí, que la Biblia habla de que hay, aunque somos todos iguales para la gloria de Cristo, a sus ojos, hay hermanos mayores y hay hermanos menores. Y el hermano mayor es ese que cuando vos necesitas, está el hombro, están los brazos para abrazarte, está el mate puesto para escucharte. Ese es el hermano mayor. El hermano mayor no es ese que viene durante muchos años a la iglesia y que tiene más cantidad longeva. El hermano mayor es ese que te sirve, como hoy hablábamos con Emma. Es ese que te sirve a la mesa. Es ese que te prepara para que vos vengas y puedas disfrutar de la comida. Entonces la palabra habla de que hay hermanos mayores. Y es ahí donde cualquiera que pasa por esa puerta y aceptó a Cristo, ¿sí? Automáticamente nosotros tenemos la posibilidad, no es que nos convertimos automáticamente en hermanos mayores de aquel que cruza por esa puerta. Tenemos la oportunidad desde que cruza en poder ser hermanos mayores y cuidarlos. ¿Sí va a tener su líder? Sí.
¿Va a tener su pastor? Sí, pero no quiere decir que, que no lo vamos a cuidar. Porque en una familia, aunque está papá y está mamá, están los hermanos mayores. ¿Y los padres qué les enseñan a los hermanos mayores? Exacto, a que cuiden a sus hermanos menores. Y esto en la palabra, en el reino de los cielos, se vuelve a repetir. Mientras estemos acá, en la tierra, en la gran cosecha, tenemos que cuidar a aquellos que cruzan por esa puerta y necesitan de un abrazo, necesitan de un consejo, necesitan de unos mates, a mí me encantan los mates, necesitan de una charla, que necesitan de un aliento, que necesitan de una ayuda física, capaz, capaz necesita una ayuda en la casa, un hermano o una hermana, algún anciano, pero te necesita, ¿sí? Ahora, ese es el verdadero trabajo de obrero. No es solo quedarse en predicar, te predico y listo. No, después es una vida constante donde yo puedo elegir ser un hermano mayor y cuidar a los menores y cuidar a los que necesitan ser cuidados. Es como siempre la iglesia dice, vieron que la iglesia siempre dice que somos un hospital de enfermos. Bueno, es verdad, todos somos enfermos, pero a medida que vamos creciendo, ¿sí? En la familia de la fe, vamos creciendo en espíritu y en verdad, en carácter, nos vamos transformando al mismo tiempo en enfermeros, y de enfermeros en doctores, y de doctor en cirujanos, ¿sí? Pero si yo siempre elijo quedarme como enfermo, yo no te voy a decir que vos estás decidiendo eso. Eso es algo individual. Que es algo para que vos te lo plantees como el Señor a mí me lo planteó y me lo plantea. Observate bien y fíjate si vos hoy, ahora, estás decidiendo seguir siendo un enfermo o si dejás que tus hermanos mayores te aconsejen, te ayuden, te guíen, que la iglesia te empiece a guiar por donde Cristo quiere que te... Gracias. Por donde Cristo quiere que vayas. Y en ese caminar te vas transformando en el enfermero, después en el doctor, como te dije. Pero es una elección. Ser discípulo es una elección. Ser un obrero es una elección. Al igual que ser seguidor es una elección, sí, pero ser seguidor es una elección muy fácil. Ser seguidor es una elección tan sencilla de decir sí. ¿Saben qué? Hoy en día, hoy en día tenemos las redes sociales, ¿verdad? Y todo el mundo tiene a alguien a quien admira o a quien quiere escuchar o quien quiere ver o conocer. Y en las redes sociales, ¿qué uno qué hace? Si quiere saber algo de alguien o estar pendiente de alguien, ¿qué hace? Claro, lo busca y después, ahí está. Lo sigue. Lo stalkea, dijo la propia, lo mira. Y si le gustó y quiere estar pendiente de lo que dice o hace, lo sigue, le pone seguir. Es sencillo seguir. Es muy sencillo. Después lo eliminás, dice. Después dijo algo que no te gustó y lo eliminaste. Ahora, seguir es sencillo, pero ser un discípulo, ser un... eh, ¿cómo era que le decían a lo de las bandas? Cuando había las bandas que siempre estaban en los grupos, no me acuerdo la palabra. Los que ya, por ejemplo, tenían una banda y en la banda había... ¿Eh? No, no, los fans, pero que son más... Son... Oh, bueno, ahora no nos vamos a acordar. Después nos vamos a acordar. Es muy... ¿Eh? Claro, ¿cómo así? Claro, exacto. Creo que por ahí es la palabra. Claro, como un club de fan. Ahora, ¿eh? Sí, un fanático, un club de fan. Entrar en ese club de fan es un poquito más complicado.
Porque entrando ahí, vos ya tenés que estar mucho más pendiente a lo que dice este, esa persona o ese grupo. Y obviamente viajan a donde sea que van, y eso te lo pagas vos, y eso pones plata vos. Y hacen carteles, y hacen un montón de cosas, pero eso se lo pagan ellos, de su bolsillo. Parecidito, parecidito es el seguidor y el discípulo. El seguidor sigue porque le gusta, me agrada, pero lo ve de lejos como la multitud. ¿Se acuerdan que hablamos de la multitud? Lo ve de lejos. Pero el discípulo no lo ve de lejos a Jesús. El discípulo no lo ve de lejos a su Señor. Lo ve de cerca. Y lo sigue a donde sea que va. Y al igual que estos fanáticos, que estos clubes de fan que hablábamos, el discípulo ¿qué hace? Pone. Pone de su dinero, de su esfuerzo, pone de su tiempo, pone de sus ganas, pone de su intención, pone de sus sueños, ¿sí? Pone de toda su vida. Ser discípulo es un poquitito más complicado. Ser obrero es una decisión un poquito más complicada, más compleja. Por eso es que yo quiero que vos entiendas, al igual que la vez anterior, ser un seguidor no es lo mismo que ser un discípulo. Creer en Dios y venir a la iglesia no es lo mismo que vivir una vida siendo un obrero de Cristo. Jesús dijo, la cosecha es mucha muchachos, pero los obreros son pocos. Ahora, el hermano justo dijo la palabra amén, pero es triste, y no quiero ofender, ¿eh? Pero es triste que amén signifique así sea, y que haya muchos para cosechar, y que en realidad seamos pocos. Y yo entendía esto. No es que nosotros somos pocos y tenemos que pedirle al Señor, Señor, agrandanos como iglesia para cosechar más almas. No está mal, ¿eh? Está bien que oremos así. Está perfecto. Pero no con el sentido de agrandanos para cosechar más almas. No. Porque si vos te das cuenta, los obreros son pocos, pero no es porque no haya obreros. Sí hay obreros. ¿Cuántos somos hoy acá? Alguien que haga una cuentita. ¿Cuántos somos? 18. ¿17 o 18? 18. Somos 18. Supongamos que todos somos obreros de Cristo. No somos pocos. Para mí somos bastantes. Podemos hacer un re quilombo afuera. Pero ¿sabés qué nos pasa? Que hay obreros acá adentro que estamos dormidos. Hay obreros acá que están dormidos. En la iglesia de Cristo. No solo acá. No hablo solo acá. Hablo en la iglesia de Cristo. Alrededor del mundo. Hay obreros. Pero están dormidos. Eligen dormir. Eligen quedarse en cama. Eligen no venir a las reuniones o a las enseñanzas o al servicio, al trabajo, porque están cansados, porque llueve, o porque se nos rompió el auto, o la moto, o la bici, por cualquier tipo de excusa. Hay obreros, solo que tenemos que despertarnos. Hay algo que me enseñaba el pastor hace un tiempo, y es que la iglesia local en cualquier parte del mundo, ninguna en su totalidad de miembros son todos miembros activos. Ni siquiera la más grande y hermosa y bonita, de 10.000, de 15.000, de 20.000 o 50.000 miembros. Ni siquiera esas, en su totalidad,
Todos son miembros activos. Todos son obreros, en otras palabras. No todos son discípulos. Lo que yo te quiero incentivar es que, primero, vos te preguntes como me lo pregunta a mí el Señor. ¿Sos obrero? ¿Sos mi discípulo? Entonces no tenés excusas para salir a trabajar, porque la cosecha está lista. Te dejé todo listo. Vos tenés que salir a cosechar, a trabajar. Segundo, mirá a tu hermano de al lado, al que tenés ahora o al que no tenés, al que ves los domingos o al que ves los miércoles o al que ves en alguna clase que estamos dando. Y prestale atención. Fíjate, si eso no es. Y si es, juntate para crecer en Cristo. Y que como obreros empecemos a cosechar. Y si no es, empezá a ser hermano mayor. Y empezá a levantar a los caídos. Empezá a levantarlo, a poner el hombro. Porque esa también es nuestra tarea. Empezar a cuidar a los de abajo. Empezar a despertar obreros. Porque sí, sí hay obreros. Solo que estamos dormidos. ¿Sí? Por último, en el versículo 38, Jesús le dice, después de estas palabras anteriores, le dice, rogad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Rueguen, rogad, rueguen. No, no le está diciendo solo pedid, rueguen. Usa otra palabra, más intensa. ¿Cómo sería que yo le pida algo a Champion? Champion, tengo un cumpleaños, otra vez los cumpleaños. Tengo un evento especial y no tengo zapatillas, Champion. ¿Me prestás, por favor, porque tengo que ir a... Y no tengo. No quiero ir con las que tengo rotas. Estoy pidiendo. ¿Cómo sería que yo le ruegue al Champion por su zapatilla? ¿Cómo sería? O sea, alguno, aparte de él, tire... ¿Eh? De rodillas. ¿Qué más? Le lloraría, Champion, por favor. Le empezaría a servir. Empezaría a demostrar a ser más afectivo, más atento. ¿Algo más? Claro. ¿Vieron que pedir y rogar son cosas diferentes? Pedir y rogar son cosas diferentes. Ahora Jesús dijo, rueguen. No dijo pidan, dijo rueguen. Porque hay una intención en Jesús en que seamos movidos, pero no movidos a pedido, movidos a ruego, con intensidad, porque el ruego es con intensidad. Hay algo diferente, mucho más fuerte en el ruego, a diferencia del pedido. Y Jesús le dice, rueguen al Señor de la mies, al Señor del campo, al Señor de la cosecha. Rueguen que envíe obreros a su mies. Rueguen. Ahora, en Mateo 9:35, Mateo 9:35, me quemé. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Hacía varias cosas. ¿Qué hacía? Primero, ¿qué dice? La palabra que utiliza es recorría. Y acá yo me empiezo a, a machacar yo. Yo pongo mi nombre. David, ¿vos recorres? ¿O solo te quedás a enseñar y a predicar adentro de la iglesia? O si querés, pone tu nombre.
¿Vos recorrés? Jesús recorría, dice que estas ciudades y aldeas. Y después dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No solo hay que predicar acá y enseñar acá, hay que salir a recorrer. Bien. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que aparte de enseñar, de predicar y de recorrer, también hacía milagros, hacía sanidades. Suplía necesidades, como dice la Floppy. En algún momento lo dije, a Jesús le encantaba suplir necesidades. Y a través de suplir las necesidades del pueblo, entraba el reino de los cielos. Ahora, pasamos al que sigue, y acá viene la palabra que más me quiebra al momento de hoy a mí. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Afuera hay multitudes, afuera hay un campo listo para ser cosechado. Y Jesús dice que los ve con un lente diferente al nuestro. Cuando nosotros a veces vamos a predicar afuera y traemos gente adentro, queremos empezar a cambiarle los problemas, queremos empezar a cambiarle los errores, queremos empezar a cambiarle el modo de pensar, la cultura que tienen, y queremos empezar a cambiar. Vos sabés que Jesús no operaba de esa manera. Jesús no veía con esos lentes. Jesús veía con unos lentes llamados compasión. Y no es pena, ¿eh? Ay, me da pena, ¿viste cómo iban esos chicos todos sin zapatillita? Y no sé si alguno de ustedes acá, sé que algunos fueron, a Sorrento, vas a ver cantidad de chicos caminando, chiquitito, ¿eh? Sin zapatillas, en patas, inclusive desnudos algunos. Con 3 4 añitos he visto chicos que pasaban en pañales y algunos desnudos. Y no estaba el papá y no estaba la mamá, corrían. Ahora, a Jesús no le movía la pena, no le daba pena. A Jesús le movía la compasión. La compasión es algo diferente, así como el ruego. Es algo diferente. La compasión te mueve. La pena, la pena decía, ay, me da pena. Bueno, listo. Sigo. Total, está el semáforo en verde. Tengo que trabajar. Me da pena. Tengo que cocinar a los chicos. Me da pena. Pero tengo que ir a predicar. La pena no me mueve. Pero la compasión, hay algo adentro de la compasión que me mueve, me moviliza. Así como a Jesús. Jesús veía las multitudes. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. Porque las veía desamparadas. Afuera, como te dije al principio, hay un mundo de gente, todas con una maraña, o sea, un espagueti de quilombo, de problemas, de errores, de pensamiento, de fe, de creencia, de todo, de decisiones, de todo. Pero Jesús no veía eso, ese espagueti. Jesús lo que veía era que estaban desamparados. Dice que los veía dispersos como ovejas que no tienen pastor. Si vos querés ser obrero, si vos querés ser discípulo, no es solo trabajar. No es solo decir, bueno, voy a poner el hombro, voy a poner el bolsillo. No, porque el hombro y el bolsillo lo pongo por cualquier otra cosa.
Puedo ser un fan de autos, un fan de motos como el Champion, puedo ser un fan de fútbol como el Mati. Yo puedo poner el hombro y bolsillo a lo que soy fanático. Pero en el reino de los cielos, el que es discípulo y es obrero, tiene que agregarle la pizca de compasión. Porque en la compasión nosotros somos movidos a una acción. En la compasión está el verdadero amor de Cristo. Está el verdadero amor en la compasión. Porque el amor es acción, el amor te mueve, la compasión te mueve. Y es importante que te des cuenta de eso. En el día a día, y me ha pasado a mí, a veces nos olvidamos. Ponemos la mente en nuestro trabajo, ponemos el bolsillo en nuestro trabajo y ponemos el esfuerzo, ponemos lo físico en el trabajo, en lo que hacemos, en el reino. Pero nos olvidamos la compasión en casa. Que no se te olvide que en el reino de los cielos necesitas compasión. Jesús era movido por compasión y a través de la compasión veía las multitudes de una manera diferente. No las veía de forma negativa. No hacía que él se canse. Ah, mira la cantidad de gente que viene y hay que cambiarle la vida. Tengo que aguantarlo a este o a esta. Jesús no miraba de esa manera, porque él veía con los lentes de la compasión. Era movido a través del amor. Y yo te quiero invitar a que, como dijo Flora al principio, para esta hora, para este momento, fuiste llamado, fuiste escogido. Para este momento es que vos y yo podemos despertar y ser obreros, ser discípulos, no seguidores. Y empezar a cosechar el campo que ya está listo. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace a nosotros. Pero está en vos que tomes la decisión de hacerlo. Es una decisión que hay que tomar todos los días, pasito a pasito. No te estoy diciendo que dejes todo, dejes tu trabajo, tu casa, como Pedro dejó a la esposa y se fue. Cada uno va a ser de manera diferente, pero cada uno puede ser un obrero en un área diferente. Y hoy el Señor otra vez nos está llamando, porque los campos están listos. Amén. Ponete de pie que vamos a orar.